Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático de la Universidad de Sevilla y divulgador científico. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, muy buenas. Pues aquí estamos ya con el verano encima. Sí, lo primero, muchas gracias. Aquí en Castilla y León, bueno, como en la mayoría del resto de España está pegando fuerte el verano, pero bueno, como estamos cerca aquí en Zamora se nota un montón. Si no, en Sevilla ha habido un cambio de temperatura reciente que es bastante notable. Así que se acabó la primavera. Eso es. Y bueno, hoy vamos a hablar del antivirus. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer para que la gente lo sepa, ¿qué es el antivirus? Pues mira, el antivirus no es un virus, es un grupo. Es un grupo de virus que se descubrió en la guerra de Corea, por allá por los años 70. Aparecieron en la zona de Asia y Europa y bueno, son unos virus que viven en unos ratones silvestres y se transmite entre los ratones, pero eventualmente pueden dejar restos de heces, orina, saliva en zonas de la casa, si por ejemplo se nos mete en una casa, o también en algún caso hay documentado, pero pocos, de que puedan hacer mordisco o arañar a una persona. Entonces ahí darían el salto a personas. Las infecciones por este tipo de virus son como una gripe. El cuadro con el que debutan es como una gripe, con fiebre, con dolor lumbar, con dolor de cabeza, con malestar general. A veces tienen problemas digestivos, diarrea, vómitos. Y en el caso de los que se encontraron en Corea y luego se han encontrado más en Europa también, en países como em, Alemania, las zonas boscosas de Alemania y de Finlandia, sobre todo, la Ujú. evolución si va mal, este virus si va mal, la evolución es a una fiebre hemorrágica con daño en el riñón. El virus más habitual de esta zona se llama Pumala y como ves su riesgo de letalidad es muy bajo, está por debajo de un 1%. Aunque hay otras variantes que han aparecido en Europa, como la Dobrava, que puede llegar a tener una letalidad pues, de cerca del 15%. Y esto es como se conocen, pero a finales de los 90 aparecen en América también algunas especies de hantavirus, incluso en Norteamérica hay un virus que se le conoció como el virus sin nombre en Estados Unidos. Pero son más habituales, son endémicos de América del Sur, aparecen en los 90 y allí cuando evolucionan mal, es decir, cuando no se supera esa fase, digamos, gripal, que el debut es exactamente igual como una gripe, cuando esto no se supera, lo que pasa es una complicación cardiopulmonar. Hay una salida de líquido de la sangre y se empiezan a encharcar los pulmones y esto puede producir, bueno, pues la muerte. De hecho, la letalidad de estos virus es bastante mayor, la de los hantavirus de América que los europeos, pueden no llegar al 40%. Y una característica de todos estos virus, tanto los europeos como los americanos, es que el roedor lo pasa al hombre y ya de ahí se queda. El hombre no lo pasa a ningún nuevo hombre, a ninguna nueva persona, salvo la variante Andes. La variante Andes es la única que se salta esto, de modo que en el contexto, por ejemplo, de lo que tuvimos en el barco, podíamos pensar dos cosas, o que hubiera alguna estancia del barco en el que hubiera contaminación de estos roedores y que hubiera dejado pues, heces, orina, saliva y al limpiar se hubieran producido unos aerosolos que hubieran contagiado a todas las personas del barco. Esta era una hipótesis, pero la hipótesis más probable, que fue la que luego se confirmó, es que fue un único salto de roedor a hombre y esto probablemente se produjo en tierra, en Argentina. De hecho, las inspecciones que se hicieron al barco no se encontraron restos de roedores en ningún caso y esto probablemente sucedió en Argentina, donde es endémico. Y a partir de esta persona o personas contagiadas inicialmente, que pueden ser el varón del matrimonio o el matrimonio, yo creo que es el varón, se lo contagian al resto de los pasajeros que han ido apareciendo positivos. Porque, insisto, la variante Andes es la única de todos los hantavirus conocidos, la única que se transmite de persona a persona y no se transmite bien. Es decir, parece ser que se han documentado tres saltos que se llaman, como es un virus que fuera del ratoncito no aguanta mucho, se han documentado tres saltos, del ratoncito a la primera persona, de la primera persona a una segunda y de esa segunda a una tercera. Se acabó. Así que eso es con casi toda probabilidad lo que sucedió en el caso del Ondius. Eh,
¿Crees que se le está dando demasiado bombo para y la gente que tenga preocupación o no, o crees que no, no es así? Se le ha dado demasiada importancia para el nivel de preocupación. ¿Que hay que preocuparse? Sí, hay que preocuparse, sí, y las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud, con las autoridades españolas y canarias, lo han tenido que hacer y lo han hecho, y lo han hecho bien, pero a nivel mediático se le ha dado muchísima, muchísima importancia. De hecho, yo he escrito un artículo al respecto de esto en el periódico The Conversation y lo he publicado ayer, explicando cómo hay un día en el que yo hice 17 entrevistas al cabo de ese día, cosa que jamás me pasó en el COVID. En el COVID, el día que más entrevistas, en la peor parte de la pandemia, el día que más entrevistas hice fueron 10 12 no más. Y en este brote del hantavirus he llegado a hacer un día 17 entrevistas. Eso es una presión inusitada. Yo creo que viene por un lado motivada por el miedo de la población, que es lógico, a que se volviera a producir una situación como la que tuvimos en el año 20. Y por otro lado también viene dado esa presión, venía dada también en buena medida por el desencuentro entre las distintas autoridades que intervinieron, ¿no?, en la gestión de la crisis, que me parece lamentable, pero bueno, generó más presión mediática todavía y los medios no se supieron controlar, ¿no? Fue una presión bastante fuerte y de hecho justo el suflé como se infló, se desinfló hace ahora poco más de una semana. Hoy ha habido un repunte porque ha habido un caso extra en el hospital ayer y entonces, bueno, pues eso da un repunte de información. Pero vamos, es un brote que en ningún caso hubiera llegado a pandemia, porque el tipo de virus que es y cómo se contagia no puede llegar a una pandemia y tenía posibilidades muy próximas al cero de originar una epidemia. Es decir, es un brote, son este tipo de infecciones son brotes autocontrolados, que cada 2 o 3 saltos, como te decía, se extinguen. En el momento que le pones coto, que detectas que hay un brote, pones coto, aíslas a las personas, se acabó, se acabó. Eso sí, hay que tener paciencia porque el periodo de incubación es largo y hay que esperar hasta 42 días. ¿Crees que se han hecho bien los protocolos de todo cómo se está llevando a cabo? Yo creo que se ha hecho incluso exagerado, se ha hecho muy exquisito, pero me parece bien, porque es un virus que aunque se transmite muy mal, es muy letal. Entonces, también creo que esa letalidad está probablemente sobreestimada, porque un 40% es lo que se estima de letalidad en este caso en la zona andina, donde están estos brotes anualmente. Pero claro, es una zona rural. Te he dicho que los síntomas se confunden con una gripe, un resfriado. De modo que si tú tienes síntomas de esto y te piensas que es un resfriado, dejas pasar los días y cuando empeoras buscas un hospital y estás en medio del campo, que no estás cerca de un hospital, al final cuando tienes la asistencia sanitaria del nivel que necesitas han pasado mucho tiempo, ¿no? Y eso puede aumentar la letalidad. Yo creo que ahora estamos viendo con 13 casos y si contamos el nuevo 14 casos confirmados y 3 fallecimientos. Estamos por debajo del 30%. Probablemente por eso, por la rapidísima intervención, en este caso, ¿no? La persona que en España dio positivo automáticamente estuvo ya en una zona de aislamiento y de máxima observación. Entonces, una intervención rápida puede disminuir probablemente la letalidad, pero claro, hay que hacerlo con mucha precisión para que eso no se extienda. Así que yo creo que aunque se hayan exagerado o se han maximizado los protocolos, no viene de más. Se ha hecho bien, tanto el desembarco del Ondius en Canarias como la repatriación de los distintos países, como lo que están haciendo ahora en España con las 14 personas que iban en el barco, en el aislamiento del hospital. Yo creo que se está haciendo, insisto, probablemente con exceso de medidas, exceso de celo, pero no me parece mal dado la letalidad aparente de este virus. Bueno, tú lo has comentado que cuando estaba el coronavirus no habías hecho tantas entrevistas en un día y te quería preguntar, sé que no tiene nada que ver, pero para la gente que nos vea, ¿en qué se diferencia del coronavirus? Pues sobre todo, bueno, hay dos cosas que los diferencian mucho, la capacidad de infectar y la letalidad. La capacidad de infectar del coronavirus es muchísimo más. Esto se mide con una cosa que llamamos el R0, el número reproductivo, que lo que viene a significar es
a cuántas personas puedo, si yo estoy contagiado, a cuántas personas puedo contagiar yo. Para que te hagas una idea, el coronavirus en el inicio, cuando aparece en Wuhan y en Italia y luego nos llega a España, su capacidad era de tres, es decir, yo podía contagiar, si yo me contagiaba, yo podía contagiar a tres personas a mi alrededor. Esto exigía, y si te acuerdas, esto exigía que para detener la infección había que tener una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo del 70%. Dos tercios de la población tenían que estar inmunizados por aquello del objetivo de vacunar, vacunar, vacunar. Pero el virus fue cambiando, el coronavirus, de modo que ese fue el inicial, pero luego llegamos al gamma, que yo creo que la variante gamma llegó en el verano del 21, y la variante gamma ya tenía un número reproductivo de 8, o sea, no eran 3, era 8. Cada persona contagiada podía contagiar a 8. Y luego llegó Omicron, finalmente, que Omicron nos hemos movido en Omicron desde entonces, desde diciembre del 21 sigue siendo Omicron. Y esa Omicron ha cambiado, ha aumentado su capacidad infectiva desde 10 hasta 18. Es decir, una persona puede contagiar hasta 18 a su alrededor. Esto es muy, muy infeccioso. Es muy comparable al sarampión, que es la enfermedad infecciosa más contagiosa que conocíamos hasta el momento, porque una persona con sarampión podía contagiar a 18 o 20 en su entorno. O sea que esto está equivaliendo al que el coronavirus está llegando a ese nivel. Pero claro, a diferencia de esto, se contagia mucho y muy rápido, pero es muy poco letal. Tiene una letalidad por debajo del 1%. Entonces, en el momento que tenemos inmunidad, que estamos inmunizados porque hemos pasado infecciones previas, porque nos hemos vacunado o por las dos, bueno, pues la probabilidad de que esto ya genere un problema de salud pública es prácticamente ninguna. ¿Qué pasa con el antivirus? El antivirus es lo contrario. Esa R0, esa capacidad reproductiva, digamos que de modo natural es 2. Ya fíjate, de entrada es 2. Está por debajo del coronavirus. Pero los estudios que hay es que si lo acotas, es decir, que si lo tienes controlado, como se está haciendo ahora, baja por debajo de 1. Es decir, que cada persona contagiada puede contagiar a una o menos, o cero personas. Es decir, de una capacidad reproductiva mínima. Ahora, lo contrario es que cuando produce infección, el 60%, entre el 50 y el 60%, tiene una evolución buena, pero entre el 30 y el 40% tiene una evolución mala que puede llegar a complicaciones mortales. Entonces, son dos virus que se comportan de un modo radicalmente distinto. El antivirus, si no se va de madre, que parece ser que no y que tenemos que estar tranquilos, ¿crees que en un mes, mes y medio estará la situación que nos irá a más? Y menos tiempo probablemente. Ostras. Ahora mismo ellos han puesto el día cero, la OMS decretó el día cero, digamos, de que ha dejado de haber contactos estrechos, el día del desembarco, cuando probablemente se podría haber hecho un poco más atrás, porque en el propio barco los tripulantes iban ya autoconfinados en sus camarotes y se les dejaba subir a cubierta con mascarilla y no juntarse entre ellos, es decir, que ya estaban separados, en cierto modo, probablemente hasta una semana antes del desembarco. Pero bueno, se ha puesto por precaución el día cero el desembarco, de modo que haya empezado a contar los días hasta que lleguemos al día 42. Y ahí acabará el plazo de incubación. Acabamos de tener un caso que ha pasado, pues no sé si a los 20 días o 15 días desde el desembarco. Pero no es descartable que haya algún caso extra más, tanto en los que han desembarcado en Canarias como de aquellos que desembarcaron en una isla previamente, porque hubo una escala previa y se bajaron unos cuantos pasajeros. Es decir, pudo haber contactos estrechos en el barco que generaran el contagio y que se incuban durante más tiempo. Pero, insisto, de momento está todo bajo lo que se podría esperar, no hay ninguna sorpresa. No hay, si esto fuera la mitad, fíjate Alberto, si fuera la mitad de contagioso que el coronavirus, si hubiéramos tenido el barco entero contagiado, esta gente ha hecho escalas y ha hecho actividades en las escalas, habrían contagiado a todos los que les atendieron, los que se bajaron del barco en Santa Elena y han vuelto a su casa, habrían contagiado a sus familiares. No hay nada de esto. No hay nada de esto. Está todo súper acotado. Entonces, no hay nada que nos haga. El virus ha secuenciado además y es casi al 100%, es un 99 con casi por ciento, igual al conocido Andes y las variaciones que hay ni siquiera se traducen en proteínas. Es decir, genéticamente hay una ligera variación,
pero a nivel de estructura, a nivel de construcción del virus, es idéntico al que se conoce de antes. Es decir, que no hay que pensar ni en nada más contagioso ni en nada más letal. Bueno, Alfredo, no sé si quieres añadir algo más del antivirus. Si no, te quería preguntar, ya te tengo aquí, ¿cómo prevenir infecciones? Ya que estamos hablando de una cosa, pues te quería preguntar esto importante para que me puedas contar, que la gente no sé, que Sí, nos pues te voy a escuche sepa. contestar a lo del antivirus en cuanto a la evolución, porque eso me lleva. Me estabas preguntando que unos evolucionaban mal y otros evolucionaban bien. Y Mm. bueno, esto tiene una explicación que es desde el punto de vista inmunitario. Normalmente cuando tenemos una infección, como es en este caso, nuestro sistema inmune reacciona y, entre otras cosas, produce anticuerpos. Anticuerpos que en el caso del hantavirus se le unen y hacen que éste no pueda infectar su objetivo, sus células diana. ¿Cuáles son las células diana del hantavirus? Las que envuelven los vasos de sangre. O sea, nuestras venas y arterias, esa envuelta de lo que forma el tubo de la vena y la arteria son unas células que se llaman el endotelio. Entonces el hantavirus se aloja en estas células. Bueno, pues los anticuerpos hacen que no pueda llegar a ellas. Entonces la sangre circula con normalidad y no sale líquido a los pulmones, con lo cual el cuadro no pasa de ese cuadro, digamos, sencillo tipo gripe, con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor muscular y que a veces afecta a la digestión. Pero y estamos hablando de los hantavirus americanos, ¿eh? De los que se van al cuadro cardiopulmonar. Cuando se produce esa infección, si tenemos pocas defensas o los anticuerpos se producen tarde, o en cantidad insuficiente, no bloqueamos completamente el virus. Y entonces el virus infecta estas células que te decía que son las que forman el conducto, los vasos de la sangre. Entonces, al infectar el virus, lo que se produce es una inflamación en estos vasos de sangre y esto hace que el líquido de la sangre pueda salir, pueda gotear, hay como si fuera un colador, y empezar a llenar los pulmones. Este encharcamiento pulmonar se nota enseguida con la clínica porque es la tos. Lo primero que se nota es una tos seca de las personas a las que se les está llenando el pulmón de líquido. Esa tos seca pone en marcha las alarmas de que aquí se está pasando a la fase compleja y la fase compleja llega con el encharcado pulmonar que puede llegar finalmente a que el pulmón se inflame, haya una hipertensión y un shock respiratorio. Y un shock cardiorrespiratorio puede llevar a la UCI, al paciente, a necesitar un pulmón artificial y en el peor de los casos, pues a fallecer. Entonces, como ves, marca la diferencia Sí, el sistema inmunitario. Así que, aparte de que hay una parte de genética en el sistema inmunitario que hace que unas personas contestemos mejor a las infecciones que otras, hay una parte entrenable. Y esto es un poco lo que me gustaría resumirte en 2 minutos. claro. Es algo que tengo recogido en este libro que va a cumplir ahora el año. Se llama Inmunidad en Forma. Conoce y entrena tus defensas. Entonces explico en unos primeros capítulos cómo funciona el sistema inmunitario, lo básico y cómo cambia con la edad y con el género, porque los hombres y las mujeres tenemos diferencias en cómo funcionan las defensas, ¿sabes? Esa es la primera parte. La segunda parte, que es la que los que nos estén viendo y oyendo pueden entrenar y hacer, y cuidado, porque si lo haces bien, mejora, pero si lo haces mal, puedes empeorar tus defensas. O sea, tú recibes tu herencia y sobre esos genes que recibes puedes mejorar, pero también puedes empeorar. Y hablo de un capítulo de nutrición, que es uno de los aspectos más importantes. Otro capítulo es del ejercicio físico. Dos, otro capítulo es el sueño. Dormimos en España mal. Otro capítulo es la gestión del estrés y la ansiedad. Estamos en un momento donde la ansiedad es, si no eres ansioso y estás estresado, no eres nadie en este mundo. Cinco, el consumo de tóxicos, hablando por tóxicos, tabaco, alcohol y drogas. Y sexto, el impacto de la tecnología. Entonces, esos 6 capítulos desgloso cómo afectan al sistema inmunitario y qué podemos hacer para mejorarlo. Hay una tercera parte que se la dedico a personas con patologías, porque muchos en redes me preguntan, ya doctor, pero es que yo tengo artritis, yo tengo artrosis, tengo lupus y yo no me puedo mover. No. En resumen, cualquier persona a cualquier edad y con cualquier condición de salud siempre tiene capacidad de mejora en cuanto a ejercicio físico. Entonces le dedico uno a las autoinmunitarias, las personas que tienen enfermedades autoinmunitarias, otras a las que tienen alergias y cómo preparar su casa para gestionar mejor la alergia, otra a los que tienen déficits de defensas, las tienen bajas,
porque han nacido con algún problema. Otros a los que las tienen bajas, otro capítulo a los que las tienen bajas, pero porque un tratamiento así lo indica, les inmunosuprimen porque han tenido un trasplante, porque han tenido un cáncer o porque tienen una enfermedad autoinmunitaria y hay que darles un fármaco que les baja las defensas, también otro a ellas. Y por último, la prevención. No puede faltar en un libro de inmunología la prevención, la vacunación para prevenir enfermedades infecciosas. Y el ultimísimo capítulo, que es un poco el objetivo final del libro, es hablar de los inmunotimos, todas aquellas cosas que nos intentan vender en el día a día, diciéndonos que son milagrosas para nuestras defensas y que nos las van a multiplicar. Empezando porque no hay que potenciar, hay que equilibrar el sistema inmunitario, no hay que hacerlo crecer mucho, 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 porque puede ser incluso contraproducente. Así que bueno, eso es un poco, y entonces yo lo que sí recomiendo es que vayamos, no de golpe, pero sí que empezando a adquirir hábitos saludables en general por todo, pero muy particular porque el sistema inmunitario se va a beneficiar y vamos a estar mejor preparados ante eventuales infecciones. Pues Alfredo, muchísimas gracias, que la gente compre el libro y darte un fuerte abrazo. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo y hasta la próxima.